¿Ok? Entonces de eso no se preocupen, les voy a enviar, ¿no? Vamos a hacer por dos vías, ¿no? El envío de este PowerPoint, ¿no? En PDF, les voy a mandar uno a nuestro WhatsApp de grupo, vamos a hacer un por medio de eso, y el otro la voy a colocar en nuestra del Moodle, ¿no? Entonces también van a poder ustedes entrar a través del Moodle a este material, ¿no? de apuntes que he desarrollado para esto. ¿Ok? Entonces miren, estábamos hablando de un método que era el método aritmético, ¿no? Y después también les había hablado de exponencial que se llama geométrico, ¿no? Ahora, ¿por qué es exponencial? Porque definitivamente, ¿no? La función es elevado a un exponente, ¿no? Por eso se llama exponencial. ¿No? Es más o menos como lo que ustedes saben, ¿no? Cómo varía nuestra pandemia, ¿no? Exponencialmente. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra curva, ¿no? Es realmente dirigida hacia arriba y empieza a ser ascendiente, ¿no? Entonces va a depender mucho del valor base para que se pueda colocar, ¿no? Y se pueda repetir, ¿no? La variación. Entonces este método geométrico es una fórmula exponencial, ¿no? También se tiene que ir con... ¿Ok? Y finalmente un método muy particular, ¿no? Para sistemas de agua que se llama el método de Wapaus, ¿no? Es un método que se ha ido desarrollando en función a ciertas constantes, ¿no? Y este método de Wapow está de función a unas constantes, ¿no? Esto ha ido saliendo de las diferentes experiencias que se han hecho, ¿no? Investigaciones, ¿no? Que se han ido desarrollando de la población, ¿no? Estos tres métodos han sido utilizados para diferentes características de la población, ¿ok? ¿No? Las características de la población, por ejemplo, podríamos decir que para el método, ¿no? Se utiliza en población adulta, ¿no? Porque se ha establecido ya un estándar de crecimiento, ¿no? Entonces ese crecimiento es... Por lo tanto, se recomienda utilizar en población adulta este método, ¿no? Otro, el método geométrico, como es una variación ascendente, ¿no? Entonces podríamos decir que el método geométrico o exponencial, ¿no? Se la utiliza en población relativamente joven, ¿ok? Y el método de Wapaus, ¿no? Es aquella que se utiliza para una población nueva de reciente asentamiento, ¿no? Porque se supone que una población nueva tiene características mucho más interesantes, ¿no? Por el hecho de que hay algún motivo por el que asentando, ¿no? Ahí, entonces probablemente su motivo sea de índice de alguna actividad de desarrollo, ¿no? Entonces ya identificar en este asentamiento, por lo tanto, ¿no? Su crecimiento va a ser mucho más alto, ¿no? Entonces para eso se utiliza este método de Wapaus. Para que más o menos tengan una idea de todo lo que he hablado, ¿no? Les voy a presentar ahora, voy a compartir con ustedes este PowerPoint. Entonces, no sé si ustedes han logrado hasta ahora más o menos llegarme a entender, ¿no? Si no lo han hecho, pues no se preocupen, y les voy a mandar alguna parte de mis apuntes, ¿no? Sobre estos puntos importantes, ¿no? De la disertación de hoy, ¿ok? Voy a empezar a compartir este PowerPoint. No sé si hay alguna
algún comentario hasta este momento, podríamos escuchar. ¿Hay algún comentario? Sí, arquitecto, una consulta. Adelante. ¿El tema que estamos tocando ahora es solo la población o estamos abarcando todo el tema de conceptos básicos de ingeniería sanitaria? Disculpe. Estamos empezando, ¿no? Y uno de los aspectos es la población, ¿no? Poco a poco iremos viendo qué otros factores más, ¿no? Qué otros conceptos más necesitamos desarrollar. Esta es una partecita, ¿no? Bien pequeña. Entender, ¿no? La ingeniería sanitaria, ¿ok? Gracias, ingeniero. ¿Alguna otra? Ingeniero, buenos días, ingeniero. Lamento por cortarlo. Tengo otra consulta. O sea, nos muestra métodos para calcular el abastecimiento por población nueva que está creciendo y una ya grande, pero ¿cómo calculan una población, digamos, como la que sigue creciendo y ya tiene un sistema de abastecimiento de agua? ¿Cómo se calcula para ese tipo de casos? Tendremos comparación, ¿no? El agua. Claro, se tiene que hacer una comparación de los requerimientos, ¿no? Seguramente el sistema actual, ¿no? Tiene una cierta capacidad, ¿no? De distribución de agua. Y si queremos estudiar ahora cuánto necesitamos, va a haber una diferencia, ¿no? Es muy probable que de un momento tengamos mayor requerimiento. Entonces, por esa diferencia es que nosotros tenemos que buscar otras alternativas, ¿no? De solución, ¿no? Probablemente si la fuente de agua es es suficiente la que tenemos, o tenemos que de repente utilizar otra fuente de agua, ¿no? Para añadir más cantidad de agua a nuestro sistema. Entonces, nuestro sistema probablemente tenga que sufrir también ciertas variaciones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque su distribución, sus diámetros, en algunos casos tendrá que ser, ¿no? Probablemente necesitemos diámetros de tubería mucho más grandes, ¿no? Entonces, o de repente tendríamos que hacer un sistema de distribución separado, el área nuevo de asentamiento, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que ir estudiando todas esas cosas, pero por el momento, en este capítulo, solamente estamos intentando, ¿no? Ver cómo varía la población, y después vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Cómo se va determinando incluso, ¿no es cierto?, las capacidades, ¿no?, de estos componentes del sistema de agua, ¿ya? O sea, vamos a ir poco a poco estudiando esto, y uno de los actores o los factores importantes es la población. Entonces, primero vamos a ver cómo varía la población, y en función de eso vamos a ir estableciendo cuáles son los requerimientos, ¿no?, de esa población, ¿no? Con cuánto de agua necesita esa población para satisfacerse plenamente. Entonces, esos aspectos vamos a ir desarrollando poco a poco. Como les digo, y estamos solamente intentando estudiar un factorcito pequeño de lo que influye en el sistema de agua, ¿no?, el cual es la población. Saber y estudiar profundamente, ¿no?, este factor. ¿Sí? Aquí está, les estoy mostrando, ¿no?, todo lo que habíamos hablado, ¿no?, de población. Hemos dicho el conjunto de habitantes, un asentamiento humano. Ahí está el tipo de población según el lugar de asentamiento, ¿no?, poblaciones urbanas, poblaciones rurales, ¿no?, población residente, población flotante, ¿no? Esas son las características, digamos, de un asentamiento humano. Después tenemos los factores, la variación, ¿no?, de la población en función al tiempo. Tienes nacimientos, fallecimientos, actividades productivas, grado de desarrollo, etcétera, y toda esa variación, ¿no?, se la define en base al índice de crecimiento demográfico,
¿no es cierto? Entonces aquí está, ¿qué es el índice de crecimiento demográfico? Es la variación de la población en función al tiempo, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, todos esos aspectos debemos ir nosotros considerando, ¿ok? Ahora, aquí tenemos las proyecciones de la población, ¿no? Entonces, ¿qué son las proyecciones? Son estimaciones de la variación de la población en diferentes periodos de tiempo, ¿no? Se deben con lo siguiente: la población inicial, es lo que les decía, población futura, el tiempo, el periodo de tiempo, el periodo de diseño y el índice de crecimiento demográfico, ¿verdad? Entonces aquí está todo lo básico que he conversado en todo esto, en prácticamente una hora, ¿no? Que les he hablado sobre cómo influye este pequeño factor, ¿no? En lo que va a ser sistemas de agua. Después tenemos los métodos de proyección, ¿no? Hemos dicho que hay muchos, pero aquí hay 3 que vamos a usar en los sistemas sanitarios, ¿no? El aritmético, el geométrico y el de Guapao. ¿Okay? Aquí está colocado eso. Les quería mostrar esta variación también, ¿no? Aquí tenemos el método aritmético, ¿verdad? Que este sería su formulita, donde P sub F es la población futura, P sub 0 es la población inicial, entonces 1 más I es el índice de crecimiento, y T es el periodo, ¿no? Es el periodo de tiempo, ¿ok? Entonces, hemos dicho que en sanitaria generalmente este T es 20 años, ¿no? Pero nosotros podemos sacar cada 5, miren, aquí está en la figura de la derecha, ¿no? Ustedes pueden ver, hay estas 3 líneas, ¿no? ¿A qué corresponde? ¿Cierto? El método geométrico, esta es la formulita exponencial, ¿no? Donde la población futura la puedes calcular con la población inicial multiplicado por 1 más el índice de crecimiento dividido entre 100 y todo este factorcito elevado a que es el periodo del tiempo, ¿cierto? Entonces, aquí tendríamos que poner, si queremos hacer la proyección en 20 años, entonces te va a valer 20 años, ¿no? Entonces, mediante esta fórmula, sacar en 20 años cuánto crece esa población, ¿cierto? Y el método de Wapaus, ¿no? Este método que les decía que ha sido desarrollado en varias investigaciones, ¿no? De la variación de la comunidad, de la población. Entonces tenemos que la población futura es igual a la población inicial multiplicada por 200 más IT. IT es, ya saben, I es el índice de crecimiento, T es el periodo del tiempo, dividido entre 200 menos IT, ¿no? Entonces este te va a dar un cierto valor. Aquí en la figura, ¿no? Que como estamos haciendo variación, por ejemplo, ustedes ven que esta línea recta celeste es el método aritmético. Así varía. Entonces quiere decir que es constante la variación, ¿no? Cada determinado tiempo hay un número constante de habitantes que crece, ¿no? Entonces en 5 años, esta pequeña partecita, ¿no? Y eso se va sumando cada 5 años. Entonces vamos a empezar, digamos, el año 2020, y aquí yo he hecho hasta año, me parece, 50, ¿no? Entonces aquí 30 años yo he tratado de hacer el análisis de esa población, ¿cierto? Entonces aquí está la población, y esta sería la población futura, ¿no? Al final de ese tiempo. Entonces aquí a los 20 años, si queremos 20 años, sería 2040, ¿no? Entonces podemos situarnos en 40, y aquí están los valores, ¿no? Que en 20 años debería crecer nuestra población, ¿cierto? Entonces miren aquí, por ejemplo, en 20 años prácticamente una población inicial de 10.000, dice en 20 años crece a 15.000, ¿no? Entonces a 15.000. Eso te dice el método aritmético. En cambio, el método geométrico, que es el rojo, ¿no? Vean, crece un poquito más, ¿no? Ahí está, el rojo. Crece un poco más. Y el método de Wapaus es el otro, más o menos verdecito, que algo así está, ¿no es cierto? Entonces tú la ves que está un poco. Entonces el método de Wapaus y el método de, ¿no? de
exponencial es un poquitito, ¿no?, de diferencia que hay entre el de crecimiento. Obviamente, para esta proyección nosotros tenemos que definir bien qué cosa, el índice de crecimiento, ¿verdad? Entonces, en función de ese índice de crecimiento, nosotros podríamos definirla. ¿Ok? Entonces, ahí están los 3 métodos que generalmente se utiliza en sanitaria, ¿no? ¿Para qué? Para proyectar población. ¿Okay? Seguramente ustedes, cuando estén haciendo sus proyecciones o proyectos de un hecho arquitectónico, también tienen que ir considerando, ¿no?, este tipo de estudios estadísticos, ¿no?, de las capacidades, ¿no?, para establecer la capacidad de tu hecho arquitectónico, ¿no? Entonces, tienes que hacer un determinado estudio, ¿no?, para establecer estas posibilidades, ¿no?, de cuánto de tener tu, ¿no?, como hemos hablado, por ejemplo, del estadio, ¿no?, qué capacidad vas a tener después de, no sé, pues si el periodo de diseño es 20 años, o de repente en el hecho arquitectónico para estadios se considera un periodo mucho más grande, ¿no? De repente cada 30 años, ¿no? Hay hechos arquitectónicos que duran hasta años. Entonces, ustedes tienen que establecer ese periodo de diseño, ¿no? Y en ese periodo de diseño ustedes tienen que saber en ese límite cuánta gente va a haber en tu hecho arquitectónico. Y para esa cantidad de gente ustedes tienen que distribuir los espacios, ¿no es cierto? Eso es lo que tienen que hacer cuando están haciendo algún estudio arquitectónico. En cambio, cuando estamos haciendo un sistema de agua, tenemos que establecer hasta ese año cuánto de agua nosotros necesitamos para hacer en forma, digamos, eficiente a la población, ¿no? Por eso se hacen estos estudios, para establecer, ¿no?, la cantidad de agua. Eso después vamos a ver cómo se establece. Primero estamos viendo cómo establecemos la población, ¿no? Entonces, a 20 años nosotros tenemos que saber qué cantidad de agua, y para la población tenemos que dar la cantidad de agua suficiente. ¿Ok? Es más o menos la idea inicial. Y después de eso, aquí, ¿no?, como les había, ¿no?, estamos ya en las recomendaciones, ¿no? ¿Cómo usamos los métodos, ¿no? Para el método aritmético, cuando la población es relativamente, quiere decir que ya se ha establecido un crecimiento constante, ¿no? No hay mucha variación, consecuentemente este método es interesante para ser utilizado. El método geométrico, cuando la población es relativamente joven, y el método de Wapaus, ¿no?, de poblaciones en reciente, ¿no?, porque crecen un poquito más que el geométrico, ¿no? Entonces ahí están, miren, las aplicaciones de los 3 métodos, ¿no? Va a depender mucho, entonces, la descripción del tipo de población que uno está pretendiendo estudiar. Si no tienes mucha descripción, no sabes de qué, entonces recomiendo utilizar el promedio, ¿no?, el promedio aritmético, ¿no?, de estos 3 resultados. Entonces, miren, el promedio de los valores encontrados, o sea, nosotros sumamos los 3 valores, los dividimos entre 3, ese es el promedio, ¿no?, y este es el que usamos, ¿no? Eso es cuando tú realmente no tienes mucha información, ¿no?, de la forma de cómo podría crecer tu población. Entonces, mejor si hacemos un promedio y pues, de alguna manera, no intentamos, ¿no?, dar una tendencia realística, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos determinar la población inicial, ¿no? ¿Cómo determina su población inicial? La población inicial puedes determinar en base a 3 tipos, ¿no?, de actividades. Uno, por información del Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Ellos, ¿no?, tienen para cada poblado, ¿no?, una cierta información ya definida por los censos, ¿cierto? Entonces, si en que cada determinado periodo, en teoría, debería hacerse. Digo en teoría siempre porque a veces no cumplimos, ¿no? Entonces, por eso es estoy dando este objetivo, para saber que a veces no se cumple, ¿no? Entonces, en otros casos sí. Estos
¿no? Deberían hacerse periódicamente, ¿no? Y hacer un estudio mucho más serio, ¿no? De cómo varía nuestra población. Y hay obviamente muchos factores más que pueden influir en el censo, ¿no? Entonces, grado de pobreza, eh, ¿no? Nivel de, de, de educación, ¿no es cierto? Grupos etarios. Este censo sabemos, ¿no? Qué cantidad de habitantes de 0 a 5 años tenemos, ¿no es cierto? Todas esas cosas, ¿no? La tienen que hacer, ¿no? Generalmente eso está manejado por este INE, ¿no? Por el Instituto Nacional de Estadística, ¿ok? Y ellos deberían darte informaciones, ¿no? ¿Cuál es la población inicial? Ahora, para el año 2020, esta comunidad, ¿cuánto ¿no? de habitantes debería tener? ¿No? Se saca esa información y con esa información tú puedes hacer tu proyección para 20 años, ¿no? Okay. Si no lo tienes eso, ¿qué haces? Digamos, es una población de reciente asentamiento, entonces, ¿qué debes hacer? Un censo o recuento de la población, ¿no? Entonces vas a la población, que es hacer un recuento del número de poblados. Entonces, en estos casos sería interesante, ¿no? Que vayas haciendo tu recuento en función de ciertas planillas donde tendrás de repente que ver la parte no solamente de la edad de la población, sino tendrás que ver su grado de educación, sus condiciones socioeconómicas, bla, bla, se va a ir colocando. ¿Para qué? Para que te den una idea de cómo se está moviendo esa comunidad, ¿no? Si tiene cierto potencial, ¿no? Para poder desarrollarse en forma rápida o de repente, ¿no? En forma lenta, ¿no? Todos esos aspectos hay que ver, ¿no? Geográfica, todo eso es importante, ¿no? Para hacer un estudio completo, ¿ok? Entonces hay que hacer un censo o recuento de la población. Y después de eso, si no hay posibilidades de no hacer ni el censo ni la información, ¿qué es lo que generalmente se hace? Hacer una interpolación de valores de asentamientos semejantes. Entonces, probablemente supongamos que estamos queriendo hacer una comunidad que no tiene información, tampoco podemos hacer un recuento, pero necesitamos iniciar tener una idea, ¿no? De qué tipo de población estamos hablando. Entonces, ¿qué es lo que haces? ¿No? Consigues información sobre asentamientos semejantes, o sea, comunidades muy semejantes, ¿no? Y en función a eso, hacer una interpolación de valores, ¿no? Entonces, de repente, con 2 o 3, ¿no es cierto?, comunidades que tengan más o menos el mismo clima, ¿no? La parte clima es importante, la parte geográfica es importante, que todos, por ejemplo, si queremos hacer en el altiplano, ¿no? Hay una comunidad en el altiplano, todos estos poblados que estás queriendo poner como valores, tendrás que puntos de comparación, ¿no? Tendrías que tener cierta semejanza, ¿no? Entre ellos. Entonces, tendrá que ser en el mismo altiplano, ¿no? Tendrá que ser de un determinado valor ¿no? En tamaño, digamos, ¿no? Entonces, poblados muy semejantes, y de esa manera, ¿no? Establecer una idea inicial, ¿no? De cuánto de población inicial hay, y en base a eso empezar a aplicar todo lo que estamos aprendiendo y proyectar. ¿Para qué? ¿No? Esa es la pregunta que hasta ahora todavía estamos queriendo perseguir, es para saber el consumo de agua que va a tener. Vamos a determinar con más parámetros todavía que necesitamos. Este es uno de los parámetros, ¿no? Que estamos estudiando. ¿Ok? No sé si entendido. Esto es entonces todo lo que estamos hablando sobre población. ¿Ok? Quisiera algunas preguntas o de repente algunos comentarios, algunas inquietudes. ¿Cómo este primer capítulo, ni siquiera capítulo, un tema, ¿no? Un tema de los conceptos básicos?
Se ha logrado Sí, Arqui. Yo creo que sí, ingeniero. Ingeniero. Sí, sí, ingeniero. Ok, entonces tal vez enviándoles ya esto o de repente ustedes mismos han debido sacar algunas fotos, ¿no?, de la exposición que he hecho de PowerPoint, tienen una mejor idea, ¿no? Ahora todo esto es obviamente ya podemos nosotros aplicar a ciertos ejemplos, ¿no? ¿No? Podríamos ir de repente poblaciones ya, ¿no? Si teniendo en cuenta esos datos iniciales, ¿no? Si tú tienes una población inicial, tú tienes el índice de crecimiento anual, tú ya puedes calcular, ¿no?, las proyecciones cada diferente tiempo, ¿no? Entonces, cada 5 años, 10 años, como yo he hecho en esa gráfica, podemos establecer, ¿no?, cada 5 años cómo varía, ¿no?, el crecimiento de esa población. ¿Ok? Entonces ya podríamos aplicar, ¿no?, ciertos ejercicios, ¿no?, sobre este tema. Eso lo vamos a hacer al final de la exposición de este primer capítulo. Vamos a entrar directamente a los ejemplos. En base a estos ejemplos, entonces ustedes ya van a tener sus prácticas, ¿no? Entonces la primera práctica, ¿no?, es cómo calcular la población para un determinado tiempo, ¿no?, determinado periodo. ¿Ok? Ya vamos a ir haciendo entonces algunos ejercicios sobre el manejo de métodos, ¿no? El método aritmético, no se olviden, el método geométrico y el método de Wapaus. Entonces podríamos ir ya aplicando esta teoría a la determinación del número de habitantes en un cierto poblado. ¿Ok? No sé si tienen algo más para alguna pregunta, ¿no?, sobre este tema. Señor, buen día. Buenos Una días. consulta. En esta cuestión de los 3 métodos, se puede utilizar uno, más que todo, de que una población está compuesto de niños, entonces no se podría utilizar un solo método. Estos métodos distinguen, digamos, particularmente poblaciones adultas, como también poblaciones jóvenes, ¿no? Entonces, para hacer un proyecto no es necesario, no es únicamente utilizar un método. La conceptualización de población joven, por ejemplo, ¿a qué se refiere? Se refiere a una gran mayoría de los habitantes, ¿no?, están en un grupo denominado joven, ¿no? Probablemente los habitantes estén entre los 18 y 23, 25 años, ¿no? Entonces, cuando la mayoría de los habitantes de ese asentamiento humano se encuentra en este tipo de población, ¿no?, y además, obviamente, hay un porcentaje sea muy grande. Por favor, les ruego al compañero que pueda cerrar su micrófono. Gracias. Entonces decía que si la comunidad tiene habitantes jóvenes, en su mayoría son habitantes jóvenes, se dice que esa población es población joven. Entonces, para ese caso, se puede utilizar el método geométrico para hacer su proyección, para establecer, ¿no?, su población futura en determinado tiempo. Es para eso, no es que se tiene que aplicar en forma separada por grupos etarios, no este método, sino que la caracterización de la edad es la que te hace que utilices, ya sea el método aritmético o el método geométrico, ¿no? Supongamos que tú encuentras una comunidad, ¿no?, en la cual los pobladores, la mayor parte, es decir, entre un 70 a 60%
incluso más de 65% es personas, digamos, de la tercera edad, por decirlo así, ¿sí? No mayores. Entonces se considera que la comunidad es una población adulta. Entonces en esos casos, para ese tipo de población, no que todos sean adultos, ¿no? Sino que la mayor parte, ¿no?, de los habitantes es adulto, entonces se les considera como población adulta. ¿Y qué es lo que tendría que aplicar, ¿no?, para su proyección? El método aritmético, ¿no es cierto? Ese es más o menos el criterio que uno tiene que utilizar, ¿no? Y cuando uno no sabe cómo es la población, entonces mejor utilizar el promedio de estos tres métodos, ¿cierto? Entonces, es de esa manera puede tener una cierta semejanza a lo que va a ocurrir en la realidad, ¿no? Porque lo que estamos haciendo nosotros es simplemente una estimación, ¿no? No estamos definiendo, ¿verdad?, en forma certera cómo va a crecer la población, ¿no? Eso realmente es bien difícil, ¿no? Como ustedes mismos pueden comprender, ¿no? Por ejemplo, este problema de la pandemia, pues seguramente en varios de los estudios no han sido considerados, ¿no? Entonces es muy probable que esta pandemia no haya causado una distorsión del crecimiento de los habitantes, ¿no?, en varios asentamientos humanos, ¿cierto? Entonces, y todos los que han hecho, si no se ha considerado esto, obviamente no va a tener una cierta diferencia, ¿no?, con los resultados reales, ¿no? Lo que nosotros tenemos que ver, si elegimos bien el método, vamos a tener mayor, si quieren, semejanza con realidad. Entonces se trata simplemente de eso, es una proyección que se da en función a ciertos criterios, ¿no?, para definir cómo va a crecer. No quiere decir que esto sea 100% seguro, ¿no? Solamente son tendencias, son, como su nombre se ha puesto, son estimaciones. De esa manera se tiene que manejar esta partecita de cuándo manejas el método aritmético, cuándo manejas el método geométrico y cuándo, ¿no?, con estos criterios así realmente muy genéricos, tampoco es a la precisión. Obviamente, si tú quieres hacer un estudio mucho más preciso de la población, también se la puede hacer, ¿no? Hay otros métodos, ¿no?, que se utiliza para la estimación de esto. Entonces, hay gente especializada en esto y que de repente, usando a estas especialistas, podamos obtener un resultado mucho más realista. ¿Ok? No sé si he logrado responder a su inquietud. Gracias, Roquita. No sé si alguien más quiera comentar, opinar sobre este tema. No, si no hay más, voy a pasar al segundo punto, ¿ok? Entonces, el segundo punto, ¿no?, que establece nuestros desarrollos, documentos básicos para la planificación de sistemas sanitarios, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos entender esto? ¿Qué documentos tú necesitas para hacer un proyecto sanitario, ¿no? A eso se reduce. ¿Qué documentos ustedes creen que es importante? Supongamos que ustedes se ponen en la posición de hacer, ¿no?, de elaborar un proyecto, ¿no?, de sistema. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitaríamos para hacer? Ya uno de ellos, ya hemos hablado, es el número de habitantes al cual va a satisfacer el sistema, ¿cierto? Es que lo hemos hablado. Pero además de eso, ¿qué tendríamos que tener, ¿no?, para diseñar
un sistema de abastecimiento de agua, digamos. Estás imaginando que a una población, ¿no? A una comunidad le estamos queriendo dar agua. ¿Qué necesitas? Además de la población, ¿qué más necesitarías? A ver, ¿qué creen que necesitamos? Un plano arquitectónico. Plano arquitectónico es cuando tú estás haciendo la distribución de agua en un hecho arquitectónico. Estamos hablando de una comunidad. A ver, ¿qué pasaría? La planimetría. La planimetría. Pero bueno, es quiere decir que entonces, ¿qué consideran como planimetría? Ingeniero, tal vez necesitamos el alcantarillado. Alcantarillado, pero si todavía no lo estamos dando. Cuando ya esté con agua, recién vamos a poder pensar en un sistema de alcantarillado, ¿no? ¿No es cierto? O sea, miren, todo es Ingeniero. primero tienes que... El planito. Planito del otro. Entonces, si no es un predio, o sea, ustedes están pensando mucho en un hecho arquitectónico, una cosa chiquita. Estamos hablando de una ciudad, de una comunidad, de un poblado, ¿no? En lugar de lote tendrás que tener lo que hace rato ha dicho la compañera, planimetría de la comunidad, ¿no es cierto? O sea, un plano que refleje dónde están las viviendas, ¿no? Cómo están distribuidas las viviendas, cómo están distribuidos de repente, ¿qué cosa más? Las vías, ¿no? Por donde van los tubos, ¿no? Pero eso se llama, y tiene un nombre, ¿no? ¿Qué creen que se llama? Arquitecto, tal vez el reglamento sanitario para la urbanización. Reglamento sanitario para la urbanización. Bueno, tú ya tienes un reglamento nacional, ¿no? Para sistemas sanitarios, ¿verdad? Entonces, de repente, solamente aplicar eso, ¿no? Pero para la comunidad, ¿qué necesitarías? ¿Qué documentos de comunidad necesitarías? ¿Algún plano topográfico o algo así para saber cómo está distribuido el suelo y la tierra, ingeniero? Para ver el plano, creo que incluye también en parte. Yo creo que sí, ¿no? Un plano topográfico es importante, porque tienes que saber dónde tienes altos y dónde tienes puntos bajos, ¿no? Entonces, la topografía, no se olviden que es nada más ni nada menos un plano en es mirar, ¿no? Las características geográficas, ¿no? Las características de los accidentes del terreno, ¿no? Que tengas ahí, ¿no? Probablemente algunos pequeños, como aquí en La Paz, ¿no? ¿Qué tenemos? Tú tienes puntos altos y puntos bajos. Pues tienes que saber, ¿no? Cómo distribuir el agua, ¿no es cierto? ¿Qué? Debes saber eso, ¿no? La topografía es muy importante. Entonces, un plano topográfico es importante contar, ¿no? De toda la comunidad, ¿no es cierto? ¿Qué otras cosas? A ver. Ingeniero, también creo que se necesita saber si hay un afluente de agua cercano al lugar, o un lago, una represa donde se pueda abastecer el agua, o donde se pueda planificar ese tipo de cosas. También ¿no? Necesitamos saber si existe una fuente de agua, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que utilicemos esas aguas, ¿no? En nuestro sistema, ¿cómo vamos a alimentar de agua a nuestro sistema? Podemos tener todo nuestro sistema bien planificado y no hay una fuente de agua, no nos sirve de nada, ¿verdad? Entonces, es un muy importante y que depende de esto, ¿no? ¿Qué tipo de abastecimiento vamos a tener, ¿verdad? ¿No? Porque puedes tener fuentes de agua superficiales, puedes tener fuentes de agua subterráneas, ¿no? Entonces, si tienes fuentes de agua subterránea, estás pensando, ¿no? Más o menos que cómo ha resuelto el problema con pozos perforados, ¿verdad? ¿Cómo nosotros hemos resuelto nuestro problema aquí en La Paz?
¿no? Tenemos fuentes superficiales. Entonces, ustedes saben que tenemos prácticamente como 5 sistemas, ¿no? de abastecimiento de agua para la ciudad de La Paz. Entonces, tenemos que tener esas posibilidades, ¿no? ¿Ok? También es importante, fuentes de agua. ¿Qué más creen que puede ser importante? Voy a intentar mostrar un resumen de esto también, una diapositiva, ¿no? Que está en PowerPoint. Ahí vamos a ver, ¿no? Un listadito de los elementos importantes que debemos tener, ¿no? Para desarrollar un proyecto sanitario para una comunidad, ¿ok? Miren, no sé si ustedes ahora ya la pueden mirar ese PowerPoint, ¿no? Para la planificación, ¿no? De un sistema sanitario, necesitamos nosotros estos documentos básicos de la comunidad. Un plan maestro de desarrollo urbano, ¿no? ¿Cómo se va a desarrollar, ¿no? El asentamiento en un determinado tiempo, ¿no? Seguramente ahora hay poca población, después de un tiempo va a crecer la población y cómo va a crecer, ¿no? Entonces, miren, eso es importante, un plan maestro de desarrollo urbano. Seguramente, en lugar de que haya un solo parquecito, va a haber ya 2 parques de aquí a 20 años, ¿no? ¿Por qué? Porque vas a tener mayor cantidad de habitantes, y eso se refiere, ¿no? Nosotros tenemos que ya, como, ¿quién lo hace todo este desarrollo del plan maestro de desarrollo urbano? Lo hace un arquitecto urbanista, ¿no? Miren, ya estamos aquí entrando al requerimiento, ¿no? del trabajo de un arquitecto urbano, ¿no? Tienen que, como ustedes saben, la arquitectura además define espacios, ¿no? Entonces va a definir dónde está el área de residencial, digamos, donde hay pura vivienda. ¿Dónde está el área de equipamiento, ¿no? Entonces, canchas, escuelas, mercados, iglesias, plazas, ¿no? Tienen que definir. Después, ¿dónde está el área para industrias, ¿no? Entonces, seguramente, en función de la característica de la comunidad, tendrás industrias de refrescos, industrias de calzados, no sé, ¿no? Entonces, uno tiene que ir desarrollando todo esto. Tiene que proyectar también un plan de tal manera de que permita un desarrollo urbano muy bien planificado, ¿no? De eso se encarga también ustedes, y seguramente en algún momento van a llevar esta materia, ¿no? De urbanismo, creo que tienen, ¿no? Una materia de urbanismo, entonces ahí van a tener, creo que no solamente una, creo que tienen 2 o 3, ¿no? Urbanismo 1, urbanismo 2, etcétera. Entonces, cuando estén en eso, deben ustedes, ¿no? Hacer el estudio urbano, de desarrollo urbano de la comunidad, ¿no? Y como decían después, el plano topográfico del área de asentamiento, ¿no? Tenemos que saber dónde hay puntos altos, puntos bajos, ¿no? Cómo varía, ¿no? la fisiografía del área de asentamiento, etcétera, ¿no? Después necesitamos, alguien decía, planimetría, ¿no? Y esta planimetría ya está definido, ¿no? Cómo están definir tus calles, ¿no es cierto? Dónde están tus plazas, ¿no? Dónde están tu área de residencia. Es decir, en la planimetría ya está colocado todo eso. En el plan maestro se establece todo un paraguas grande y acá ya se define, ¿no? Los lugares. Entonces, ¿ya? En la planimetría urbana ya van ustedes saber, ¿no? Cuántas calles principales tenemos, ¿no? Vías principales, vías secundarias. De repente